Bueno, ya estamos de nuevo al aire después de ese temita de Who, que se van a presentar a fin de año, después de mucho tiempo. No, nunca, es la primera vez que va a estar de Who, ¿cierto? Que acá lo estaba resaltando Tori. Bueno, tenemos ya acá en línea a Sasa Testa. ¿Qué tal, Sasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo buenísimo. Bien. ¿Qué te agarramos haciendo hoy, un sábado a la tarde, con este clima muy lindo? Me comentabas que estabas justo en una charla, ¿no? No, y me agarran preparando junto con mi amiga Pato Fogelman el Café de Género, que es un evento que arrancamos ahora en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Perfecto. Donde vamos a hacer un micrófono abierto de entrevista a Sophie Shock, sí. con entrada a voluntad, así que bueno, nada, están todos invitados a venir. Excelente, buenísimo. Bueno, ¿a qué hora comienza? Pues vos te estás preparando, ¿a qué hora ya abren puertas, abren micrófono? De 18 a 20 va. De 18 a 20 horas, fenómeno. Sí, ¿Podés es el primer café de género de la Argentina. En vez de un evento tipo café literario, vamos a hacer este evento de manera bimestral y vamos a ir entrevistando con micrófono abierto para que el público también tome contacto y haga entrevista a alguna persona que labure el tema de género. Bien. También para romper la estructura, ¿no? del público pasivo que recibe, digamos, la entrevista y no interviene. Nosotros queremos hacerlo inclusivo y que pueda el público también participar, ¿no? De esto. Excelente, está buenísimo para que todos puedan participar. Te pido, antes que nada, disculpa si a veces nos expresamos de una manera que no es quizás la apropiada, pero bueno, estamos todos aprendiendo también de esto, así que bueno, no hay ninguna intención de ofensa ni nada ante todo, ¿sí? Sí. Buenísimo. Sasa, contanos un poquito, a partir del programa de Guido Casca, donde, bueno, pasaron un testimonio tuyo de una entrevista de Telefe. Bueno, después hubo unos testimonios de Guido que fueron bastante ofensivos. Y contanos cómo sigue también, porque vos escribiste una denuncia y en qué situación se encuentra todo. No, hay 3 denuncias. 3 denuncias. Y afortunadamente no fui solamente yo quien denunció, sino que después me llegaron mensajes de varias personas que se sintieron también movilizadas y denunciaron. Y todo está en camino. Perfecto. ¿Todo está en qué instancia está? ¿Hubo después algún, no sé, de la producción del programa o de Guido que haya salido a decir algo en privado, que no ya sea público, alguna respuesta, digamos, para tratar de remendar? No, nada. Nada. Bueno, eso está bastante mal para una persona de tanto alcance, ¿no? Sasa, para quienes no te conocen, bueno, ¿cómo vos te definirías? ¿Cuáles son tus intereses y tus pasiones y tus objetivos, ¿no? En la militancia y bueno, también en la vida. Bueno, yo soy Sasa Testa, tengo 31 años, soy una persona de género fluido. Para quienes no saben qué es el género fluido, vos cómo se lo describirías y cómo llegaste también a identificarte, ¿no? Y bueno, el género fluido es una vivencia personal del género en la que una persona no se encasilla ni en el binario, sí. no se siente ni hombre ni mujer, sino que puede atravesar simultáneamente varias experiencias del género. La verdad que a tu pregunta, cuándo me definí y demás, yo te respondo que a priori sí. La palabra definición a mí me hace ruido en la medida en que toda definición encasilla, sí. Y que toda definición también reviste algo del carácter de lo estático, ¿no? Claro. De modo que a priori yo preferiría decir que no me defino, sino que estoy y habito el mundo. Bien. Sasa, ¿qué tal? Luis te saluda. Perdón si te interrumpí, estaba siguiendo. Sí, hola. Sí, ¿cómo estás? Sí, justamente en una entrevista, en un artículo, leía cómo comentabas que desde el momento en que desde que pude autopercibirme, la mirada del mundo que me rodea cambió, empecé a ver las grietas y el binarismo en todos lados. Eso habías comentado en un artículo, ¿no? Y que es justamente lo que venías comentando recién. Sí, creo que en el suplemento Soy, ¿no? El de página 12. En el de página 12, sí, página 12.
En esa nota también hablaba, se comentaba de la ley, ¿no?, de identidad de género, la ley 26743. Sí. Bueno, perteneces a un colectivo LGTB y Q. Yo soy del colectivo LGBT, pero no, digamos, no milito en ninguna organización. No militas en ninguna organización, ningún colectivo. No. Está bien, perfecto. No, sí estoy haciendo una maestría en estudios y políticas de género, con la perspectiva también de poder tener más herramientas teóricas de las que ahora tengo como para poder deconstruir la mirada y de construirme a mí mismo, ¿no? También. Tal cual. Y con respecto a esta ley, ¿no?, en el mundo creo que debe haber pocas como esta. ¿Cómo se está aplicando? ¿Tenés conocimiento de su aplicación? ¿Si tiene alguna limitación o en qué se la puede mejorar? ¿O es si no es una cuestión de que se aplique? No, la ley de identidad de género establece que cada persona tiene derecho a nombrarse y a ser nombrada de acuerdo a su vivencia personal del género, y esto también ha habilitado a que muchas personas trans pudieran tener un DNI acorde. Claro. Yo en lo personal lo que cuestiono aún del DNI es que tenga que tener la categoría de sexo, ¿no? Y al lado una categoría cultural como la de masculino o femenino, ¿no? Sexo masculino, sexo femenino, primero porque a priori es un error, es una contradicción, y segundo porque me parece que todavía eso es un sesgo del binario y del encasillamiento que busca normalizar de algún modo, ¿no? Porque pienso, yo si tuviese que hacerme un DNI no sabría a priori, digo, qué sexo o qué género ponerme, porque no me siento, mi vivencia personal no es ni 100% masculina ni 100% femenina. Tal vez esté en constante transición, ¿no? En constante fluctuación. Entonces, y como me pasa a mí, le pasa a un montón de gente, de modo que todavía ahí me parece que hay una pata interesante como para seguir abriendo el debate, ¿no? Sí, un debate que toma un montón de esferas también, hasta incluso de la parte lingüística, y que fue una de las críticas que te hicieron y que a veces se dirigen cuando uno habla dice, por ejemplo, todes, ¿no? Vos en un momento decís qué diría Saussure, ¿no?, con respecto a cómo la lengua va evolucionando permanentemente, cómo incluso cada vez hay más, cómo se van nombrando, ¿no?, distintas expresiones o surgimientos que van apareciendo ahora. Sí, tal cual. Cómo se van deconstruyendo también conceptos y esquemas que se están también mostrando que no son tan rígidos, aunque muchos los quieran mantener de esa forma, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, si nos remitimos a la historia de la constitución de nuestra lengua es una lengua romance, es decir, que desciende prácticamente del latín. Y digo prácticamente porque en realidad el castellano o el español, después castellano rioplatense, por supuesto, claro, tiene el influjo de los pueblos prerromanos, de las invasiones árabes del 711 después de Cristo a la península ibérica, tiene el influjo también del latín culto y del latín vulgar, porque la península se conquistó en 2 veces, y sin embargo lo más curioso es que nos decimos una lengua romance porque la mayoría de nuestra lengua, la gran parte de nuestra lengua desciende del latín, y el latín tenía una declinación neutra, una declinación de género neutro que en nuestra lengua no ha sobrevivido. Entonces eso a priori a mí me lleva a cuestionarme otras cosas. Luego, si nos extendemos un poco más en el tiempo, en 1492, el año de las grandes matanzas, ¿no? Y de las grandes conquistas y de las grandes colonizaciones, Antonio de Nebrija, en la gramática de la lengua castellana, dice: la lengua es amiga del imperio. Entonces, yo creo que seguir sosteniendo un lenguaje que a priori en el plural no traduce la idea de una masculinidad, muy lejos está de incluir a todas las otras identidades que no nos enmarcamos precisamente en un plural totalmente masculino o en un plural masculino. Claro.
sino que además me lleva a esto, ¿no? A lo de la lengua es amiga del imperio. Si la lengua es amiga del imperio y el plural es masculino, entonces el imperio pareciera ser que a priori es masculino. Y si nos ponemos a pensar que la historiografía como disciplina inicialmente fue contada por hombres, por varones biológicos, también vamos a poder darnos cuenta de que durante muchos años y mucho tiempo la visión de la historia ha sido parcializada por una mirada masculina y patriarcal. De modo que a mí por lo menos me instala el cuestionamiento. Y luego, cuando pienso en cómo la lengua evoluciona, ¿no? Porque el hecho de que evoluciona sincrónica y diacrónicamente, ya lo dijo Saussure, pero es algo que haciendo un estudio básico de cómo hablan las juventudes de hoy en día y cómo hablan las personas de 60, 70 años, ya vamos a darnos cuenta de que la lengua ha cambiado, evolucionado, no tenemos la misma manera de decir las cosas, pero es un hecho de que la lengua evoluciona y que evoluciona en función de la comunidad de hablantes que hacen que la lengua cambie o tenga distintas maneras de denominarse. Entonces, decir que el lenguaje inclusivo no existe es un error epistemológico, porque de hecho existe porque se está pronunciando. Y el mismo debate o incluso la misma afirmación de su no existencia da cuenta de su existencia. No sé si me explico. Sí, además también hay una decisión de llamarlo de esa forma, porque incluso hay muchas expresiones que se van incluyendo en el lenguaje y se legitiman, pero ahora cuando uno quiere incluir este tipo de palabras, como todes, o agregarle otra forma, ¿no? de nombrarlas desde el lado del género, eso sí se resiste, sí. ¿No? Sí, ahora, sí, se resiste. Pareciera ser que hay como un rechazo muy fuerte a todo aquello que pareciera escaparse de una lógica binaria o de una norma heterosexualizante, ¿no? Porque, o sea, a priori se presupone en el imaginario cultural que todos somos heterosexuales, y la verdad es que no. De hecho, el hecho de que exista una ley de cupo laboral trans, que a mí me pone muy feliz, y lo veo como un avance enormísimo, también viene a poner en tela de juicio que pareciera ser más importante lo que se nos dice que somos al nacer que las competencias que podamos tener a la hora de acceder a un trabajo, ¿no? Entonces, digo, pareciera ser que hay toda una arqueología del pensamiento sobre las cuestiones de género ya fundadas, que tienden a sustentar una norma binaria, la misma norma binaria que se aplica para casi todos los esquemas de pensamiento. Digo, en la escuela tenés aprobados, desaprobados, estudiantes ausentes, estudiantes presentes, buenos, malos, baño de mujeres, baño de varones, y todo va en la lógica del pensamiento binario, ¿no? Clases pudientes, clases subalternas, y de todo lo que más me preocupa, porque lo menos importante acá, si nos ponemos a razonarlo desde este punto de vista, es si yo soy Sabrina y Santiago, o si mi género es fluido, o los cuestionamientos de orden religioso que pueda llegar a haber en el medio. Lo más importante es ver que definitivamente hay una grieta, y que esa grieta genera un montón de exclusiones, que no son solamente las de género son una de las tantas exclusiones, porque dentro de esa lógica binaria se les dice minoría, por ejemplo, a las clases subalternas, como en realidad la minoría no son las clases subalternas, claramente, ¿no? La minoría son las clases que han tenido acceso al capital económico, pero nos sostienen un discurso, la lógica de la minoría, para poder seguir sosteniendo al mismo tiempo una lógica de dominación y de hegemonía de aquellas clases que ostentan el poder económico, pero que sí son la minoría numérica. Entonces, digo, pensar en romper la norma o en salirse de la norma
no solo como vivencia personal, ¿no? Que es algo que me atraviesa completamente, sino también como mirada política, como postura política. A mí en lo personal me hizo dar cuenta de todo esto que te estoy diciendo. Me parece que es, digamos, lo más importante. Lo menos importante acá es que yo sea Sabrina y Santiago, o que mi vivencia personal del género esté atravesada por Sabrina y Santiago. Lo más importante es todo esto, que en la burla de un lenguaje inclusivo también se deja entrever que se está tomando para el humor un giro epistemológico que lo que busca es, de alguna manera, dar cuenta de que hay un colectivo muy grande que es excluido, pero que busca ser incluido discursivamente para que a través de esa inclusión discursiva se genere un cambio de conciencia. ¿Me entendés? No sé si estoy claro en ese punto. Sí, se entendió perfecto. O sea, hay toda una discusión, como comentabas recién también en otra entrevista, ¿no? O sea, zonas fronterizas también en la que se va instalando también esta discusión. Pero sobre todo te quería preguntarte, o sea, estás en la investigación, ¿no? Sí. ¿Vos notás también que hay algún avance con respecto a los estudios de género? ¿Se está privilegiando más discutir, analizar, estudiar estos temas? Sí, yo definitivamente pienso que hay un avance y que se está poniendo en el debate mucho más. Esto a mí me genera mucho entusiasmo porque es la prueba empírica de que hay todo un colectivo de voces que están en la lucha política por desarmar determinado tipo de discursos que históricamente han sido constituidos para silenciar a otros tantos. Entonces, a mí en ese punto sí, yo tengo un panorama optimista en las cuestiones de género. Veo que el debate está muy instalado, que cada vez se está dando más visibilización. Lamento, sí, profundamente que todavía ciertos sectores dueños de medios hegemónicos de comunicación utilicen algo tan importante como son sus voces y su discurso para la burla y para el sostenimiento de una lógica de pensamiento que ya está demostrando en la praxis cotidiana que está quedando anacrónica. Pero también celebro que otros medios de comunicación lo tomen el tema, lo apropien y se interesen sanamente, ¿no? Tengo una consulta antes que siga Javi, porque hablabas de la declinación del latín, ¿no? Y me acordé, ¿vos te referías al genitivo, iorum? No, me refiero a que hay en el latín hay sufijos flexionales derivativos. Los sufijos flexionales derivativos, entre otras cosas, nos dan si la palabra es masculino o femenino. Hay sufijos flexionales derivativos del neutro. En ese punto digo que declina en cuanto claro. género. Pero también sí tienen estas otras declinaciones. Es un idioma de declinaciones. El genitivo es una de las tantas formas de declinar una palabra. Claro. Hablaba de cómo flexionan en realidad. Claro. Bueno, Sasa, quedó todo clarísimo, la verdad, buenísimo, nos encanta que nos aclares tantas cosas y nos gusta mucho que tengan más visibilidad, que se hagan escuchar, que los escuchen y que de a poco la sociedad también vaya incluyendo y aceptando todas estas nuevas terminologías y bueno, teniendo una aceptación en general. Vos desde tu experiencia ahora, ¿cómo es en la sociedad tener género fluido en todos los ámbitos en general, como convivir con tu vocación, con la docencia? ¿Cómo es hay aceptación en general? ¿Tenés que tener los ojos puestos que te critican? ¿Cómo es? No, la verdad es que yo en ese punto me considero una persona privilegiada, sí. porque no, sobre todo de los estudiantes. Las juventudes de hoy en día, por suerte, vienen seteadas con la cabeza de otra manera. Hay otra apertura, tal cual, a lo que son generaciones como sí. Nuestros padres, quizás. Sí. Bueno, pero ellos también son la generación que nació con el matrimonio igualitario. Entonces, hay todo un síntoma ahí. Ya hay una mirada inicial diferente. Claro, sí, tal cual.
Por ahí en ciertos sectores de la adultez el tema sigue siendo un poco escabroso, pero bueno, me genera mucho optimismo saber que las generaciones que nos van a suceder, Sí. Que son estas que nacieron con la ley de matrimonio igualitario, ya tienen a priori otro esquema de pensamiento y otra manera de entender el mundo. Así que Claro. en ese punto creo que vamos por el camino correcto. Todos estos logros lo verán después las futuras generaciones. Sí. Sasa, para ir más o menos redondeando, vos, por ejemplo, desde las instituciones son las primeras las que a veces a uno nos catalogan o nos dicen más o menos qué es lo que deberíamos hacer de sus vidas, y a veces cuando uno tiene está en esta búsqueda o es diferente, vamos a decir, capaz que la familia es la primera que te tiene que dar contención, ¿te la da o no te la da? ¿Cómo fue desde tu experiencia en tu casa? No, en mi casa no, súper bien. Sobre ese Excelente. punto también me hago cargo porque fue un privilegio. Claro, porque también el apoyo familiar. seguramente muchas conocerás, personas no lo tienen. Claro, conocerás muchas, quizás amigos, amigas, amigos conocidos que quizás necesitan contención porque no la tienen en su casa, que es el primer lugar. Sí, tal cual. Por eso también la preocupación ante ciertos discursos emitidos, porque hay muchas personas que no tuvieron ese privilegio, que no lo tienen, de hecho, de la contención de un grupo familiar, simplemente porque hay personas que ni siquiera tienen un grupo familiar al que recurrir. Claro. Entonces, en mi caso, yo tuve esa suerte, pero no dejo de ser consciente, ante todo, que hay muchas personas que no lo tienen esto. Entonces me preocupa el doble que se siga utilizando con fines humorísticos la búsqueda de la inclusión, ¿no? Claro, no, es primordial. Y también ustedes tienen alguna forma de ayudar, de dar contención, porque a veces si no lo encontrás en tu casa tenés que encontrar en conocidos, en otros lugares, ¿no? Y sí, nosotros nos agrupamos también, ¿no? Como para poder ayudarnos entre todos. Hay muchas organizaciones, 100% diversidad y derechos, la Fulana, la Federación Argentina Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti Trans, ATA, Rita, Casa Brandon, que es un lugar, un centro cultural queer, donde pasa de todo y todas las cosas que pasan son interesantes. La verdad es que lugares hay. Excelente, buenísimo. Bueno, Sasa, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Bueno, te deseamos suerte ahí en el café. Muchas gracias. Que sea todo muy productivo. Gracias. Bueno, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Chao.